Bien, aminoglicósidos. Lo que nos convoca hoy día son aminoglicósidos y otras familias de antibacterianos. Y cuando hablamos de aminoglicósidos, como el nombre lo dice, estamos hablando de antibacterianos que están formados por glicósidos, valga la redundancia, o sea, derivados de carbohidratos aminados. Entonces, vamos a tener una o más estructuras de tipo carbohidrato, con la particularidad que dentro de la estructura vamos a tener uno o más grupo amino. Uno o más grupo amino, o sea, desde el punto de vista electrostático, los aminoglicósidos se caracterizan porque siempre tienen carga neta positiva a pH fisiológico. Siempre. Un aminoglicósido que no tenga carga neta positiva no va a tener una buena actividad. O sea, estructuras neutras no sirven, tienen que ser cargados, fuertemente cargados. Y eso se traduce en que esta familia de fármacos tienen serios problemas para experimentar absorción por vía oral. El hecho de que tengan tanta carga positiva hace de que sea inviable su absorción por vía oral, entonces son no absorbibles por vía oral. Son no absorbibles por vía oral. Moléculas iónicas positivas no van a atravesar fácilmente la barrera intestinal. Por lo tanto, podemos concluir de que este tipo de fármacos en particular está reservado mayoritariamente como intrahospitalarios, salvo una excepción u otra que ya voy a mencionar, y por otra parte, por vía intravenosa. Deben ser inyectados lentamente para no producir flebitis, para no producir un daño, un hematoma severo llamado flebitis. Entonces, no son absorbibles por vía oral, tenemos que inyectarlo, ya eso está diciendo y apunta que van a ser reservados para el tratamiento de infecciones severas. Entonces, cuando hablamos de infecciones severas, nos referimos a infecciones sistémicas severas. Los aminoglicósidos, vamos siempre de lo general a lo particular, se caracterizan porque tienen un gran espectro de acción. Y por otra parte, el hecho de que no sean absorbibles por vía intestinal también ha sido utilizado estratégicamente. El hecho de que no sean absorbibles por vía intestinal se ha traducido en que, uno, por una parte, se han utilizado como desinfectantes intestinales. Por ejemplo, previo a una cirugía. Previo a una cirugía del aparato gastrointestinal, es común que a veces las personas ingieren aminoglicósidos y uno dice, ¿por qué si no se absorben? Precisamente para matar las bacterias del tracto gastrointestinal. Y no se van a absorber, y como no se van a absorber, no vamos a tener problemas de efectos adversos, que son bastante serios. Entonces, aprovecho de mencionar que estos fármacos presentan serios efectos adversos sistémicos. No tópicos, sistémicos, o sea, cuando lo inyectamos a la vena, llega al torrente sanguíneo, se distribuye a todo el cuerpo y produce daño grave. Y dentro de los órganos que se ven más afectados por los aminoglicósidos tenemos los riñones, por lo tanto vamos a tener daño renal, por una parte, destrucción de nefrones, y como ustedes saben, los nefrones no se regeneran, entonces es un daño irreversible. Y también daño de las células auditivas, entonces ototoxicidad. Y como ustedes saben, tampoco se regeneran las células auditivas y por ello ese daño es irreversible. Por tanto, vamos a tratar de evitarlos cuando ya el paciente tiene daño renal o si es un paciente con sordera. Obviamente no serían fármacos de elección porque le causaríamos más daño aún. De hecho, el que sean tan tóxicos, ya daño renal, daño
auditivo ha hecho que se vayan creando diversas generaciones para de alguna manera ir contrarrestando este daño que producen. Entonces, una de las razones de tener por lo menos 4 grandes generaciones de aminoglicosidos hoy día es para disminuir el daño renal y el daño auditivo. Bueno, ahí dije desinfecciones intestinales, ese sería un uso cuando estamos hablando por la vía oral, y también los aminoglicósidos han sido muy empleados a nivel oftálmico, entonces para infecciones oculares. Estamos hablando, en este caso en particular, de una administración tópica, o sea, en formulados de tipo colirio, en gotitas para los ojos para tratar infecciones oculares. Uno de los que por lejos ya es bien famoso y muy vendido en el mercado para infecciones oculares es la tobramicina. Se vende bastante en farmacia, ustedes lo van a ver bajo diferentes marcas, y la tobramicina por lo general se asocia a un corticoide, o sea, un fármaco de tipo antiinflamatorio. Ya, y corticoides vamos a ver más adelante, así que no me detengo mucho ahí por ahora. Entonces, ahí hemos mencionado ya sus grandes aplicaciones. Ahora vamos acercándonos a la parte ya más estructural de los mecanismos de acción de la relación estructura-actividad. Y dijimos que están formados por un fragmento de tipo carbohidrato, tienen carga positiva, hay grupos que otorgan toxicidad. Bueno, hay varias cosas interesantes. Aquí tenemos la streptomicina, compuesto natural, extraído de cepas de Streptomyces. Ustedes saben que cuando hay moléculas así de complicadas, como este complejo sistema con un carbohidrato y están siendo conectados a través de distintos enlaces que ya vamos a analizar, este tipo de moléculas no provienen del ingenio humano, sino que del metabolismo de microorganismos. Entonces, cepas de Streptomyces han producido este tipo de moléculas. Esta es la famosa streptomicina, que es un fármaco representativo, un cabeza de serie, podríamos llamarle así. Entonces aquí hay varias cosas relevantes. Por ejemplo, la primera molécula de la izquierda dice acá glucosamina, porque es una glucosa, ya me refiero aquí a la izquierda, es una glucosa. Bueno, primero, ¿dónde está el carbono de tipo anomérico? Este de acá, el que está conectado a 2 oxígenos, uno dentro del ciclo, y el otro, un hidroxilo que se transformó en éter porque se interconectó al otro carbohidrato. Entonces, ese de ahí es el centro anomérico. Tenemos un enlace glicosídico entre la L-glucosamina y la estreptosa, que sería el carbohidrato que está en el centro. Entonces, el primero es una piranosa. Voy a dejarlo escrito acá arriba. Y ahí ustedes van clic, química orgánica 2 probablemente, biomoléculas, o bueno, si no lo han visto, piranosa es un carbohidrato de 6 átomos que está ciclado. Entonces tenemos esta forma piranosa, es un carbohidrato cíclico de 6. Tiene el carbono anomérico, o sea, es carbohidrato, conectado a una estructura de tipo, ¿cómo se llamaba el de 5? ¿Se acuerdan algo? Ya técnicamente es una pentosa, y como está ciclado, el nombre, cuando está ciclado, muy bien, ya esto sería una furanosa. Entonces tenemos 2 carbohidratos. Voy a destacar ahí también el carbono anomérico de este segundo. Cuidado, ya que ahí el carbono anomérico, el carbono clave de la unión, es este que está conectado a la tercera estructura ciclada, y este carbono corresponde al carbono anomérico que está unido al oxígeno que está dentro del ciclo y al oxígeno éter que sale para afuera. No obstante, tenemos un grupo funcional extra. O sea, en esta furanosa, en esta estreptosa que está acá en el centro, hay una función fuertemente electrofílica que también en parte le confiere toxicidad o citotoxicidad a este compuesto. Y esa función es... ¿Qué función les llama la atención en la estreptosa, en este ciclo de tipo furanosa? ¿Perdón? Ya, muy bien. Y ese carbonilo específicamente, ya muy bien lo logró detectar, es un aldehído. Tenemos una función aldehído. Y eso habíamos dicho en el pasado que no es común en fármacos. De hecho, cuando uno diseña un fármaco, uno no lo diseña con aldehído, porque los aldehídos son tóxicos, son electrófilos. Entonces ahí tenemos un electrófilo fuerte que se va a enlazar
a proteínas de manera covalente. Bueno, ya podemos adelantarnos un poco, vamos entrando al mecanismo. Estos son fármacos de acción covalente. Entonces, se enlazan de manera covalente a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Cuidado, ya, porque se enlazan a la 30S. ¿Cuáles se enlazaban a la 50S? Los macrólidos. Entonces ya es diferente. Aquí tenemos un enlazamiento a la subunidad 30S. Bien. Entonces, y de manera covalente, los macrólidos, acuérdense que eran no covalentes. Así que no vayan a confundir, repasen bien esto para la prueba. Bueno, interesantemente tenemos entonces una función aldehído. Lo otro que llama la atención es que en el caso de los seres humanos, siempre los carbohidratos que forman parte del metabolismo son carbohidratos de tipo D, de la serie D de Fischer. Mientras que acá, en el caso de la piranosa, o sea, la L-glucosamina, como el nombre lo dice, el carbohidrato es de tipo L. Y ahí no puedo ir tan atrás ya a la parte de la química orgánica, pero eso tiene que ver con la orientación del último hidroxilo quiral, del último carbono quiral, cuando la proyección de Fischer se traza de forma abierta. O sea, ese hidroxilo está orientado hacia la izquierda, en el caso de esta L-glucosamina. Ya, así que para que repasen qué era L, qué era D. Este es L, mientras que los seres humanos tenemos D carbohidratos, son de tipo D. Entonces es diferente, este es un metabolismo que puede utilizar otro tipo de moléculas invertidas en ese centro quiral en particular. Bueno, ahora lo otro que llama la atención es que a diferencia de la glucosa común y corriente, aparece acá de inmediato este grupo amino metilado. Tenemos entonces una amina secundaria básica que va a estar 100% protonada a pH 7. Y eso es relevante para la actividad. Entonces eso va a estar protonado, va a llegar un protón ahí, lo va a captar y va a estar con carga positiva a pH 7. Ok, pero eso no es todo. Sigamos analizando ahora hacia la derecha. Ya el último fragmento que tenemos ahí, permítanme mover la imagen, la streptidina. Y ¿qué les llama la atención? ¿La streptidina es un carbohidrato? ¿Sí? ¿No? ¿De qué tipo? ¿O no lo sería? ¿Por qué razón? ¿Qué ven ahí? Otra vez un ciclo de 6. Parece piranosa. Ya, pero miren, en el caso de los carbohidratos de tipo piranosa, tenemos que tener dentro de la estructura un átomo de oxígeno. Y acá no tenemos ni un oxígeno. O sea, eso que estamos viendo acá es un ciclohexano. No es un carbohidrato. Entonces vean qué interesante. La bacteria conjuga un carbohidrato con configuración L, una furanosa con un aldehído electrofílico y un ciclo que no es carbohidrato, que es técnicamente hablando un ciclohexano. Funcionalizado, por cierto, pero es un ciclohexano. Entonces es un metabolismo bastante complejo. Las bacterias sabemos que tienen una maquinaria molecular bastante compleja, así que a diferencia de lo que se pensó en algún momento de que eran organismos ultra simples como vacuolas llenas de algo, no, son microorganismos que tienen un metabolismo complejo, muy especial, que puede utilizar todos estos elementos para crear este compuesto, la streptomicina. Y bueno, y lo último que nos falta acá, detengamos un segundo más en la streptidina de la derecha, es que ahora no hay aminos, sino que estos grupos funcionales que tenemos acá, que ustedes recordarán, se denominan, ¿cómo se llama esta agrupación? Donde, ojo, en el centro hay un átomo de carbono, eso que está ahí es un carbono, esto guanidina, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos guanidina, dos guanidinas, ya, guanidina y guanidina. Y las guanidinas son súper básicas, tienen pKa, y eso no hay problema, yo sé que ya lo dejaron probablemente en el olvido, de alrededor de 12. Entonces eso va a estar 100% protonado a pH 7, o sea, se protona NH acá y esto queda completamente positivo, deslocalizado por resonancia, se protona este otro de acá, esto queda positivo y acuérdense que esto tiene resonancia, entonces en realidad los tres nitrógenos distribuyen la carga positiva muy bien. Entonces, ¿qué carga tiene? Tiene carga positiva. ¿Tiene posibilidad de equilibrio a pH 7? No.
no tiene posibilidad de liberarse de la protonación a pH 7. O sea, 100% protonado, no hay equilibrio. Cuando estudiamos aminas clásicas, vimos que habían equilibrios ácido-base. Por ejemplo, si usted tiene una amina primaria o secundaria o terciaria, hay un equilibrio. En algún momento hay un pequeño porcentaje con carga cero. Y cuando eso ocurre, ese tipo de fármacos podía llegar al cerebro, por ejemplo. Pero acá no hay equilibrio. Esto va a estar siempre positivo. Nunca va a liberar el protón porque es demasiado básico. Y por lo tanto la carga neta pH 7 va a ser... Centremos la imagen. Más 3, eso es súper positivo y eso es bueno para la actividad. Al ser tan positivo, tiene mucha adherencia electrostática por la bacteria. ¿Ok? Entonces, una de las razones por las cuales esto se pega a la bacteria es porque tiene mucha adherencia electrostática. Ya lo voy a explicar más adelante. Ya, recordemos simplemente que esto tiene que estar positivo. Bueno, resulta de que si estos grupos se modificasen haciendo de que se pierda la basicidad, por ejemplo, si usted, pregunta de aplicación, le conectara grupos nitro, supongamos que usted borra un protón y conecta un grupo nitro, o usted elimina un protón y conecta un grupo nitrilo, o sea, grupos fuertemente electroatractores. Si tuviésemos una modificación así, ya, y lo dejo aquí para la prueba, un ejercicio de aplicación, estos grupos son tan fuertemente electroatractores que harían que la guanidina pierda basicidad y ya no se va a protonar a pH 7. Y como no se va a protonar, va a perder actividad porque ya no va a tener esta carga +1 y +1. ¿Okay? El otro va a estar protonado a menos que tuviera un entorno también electroatractor. ¿Okay? Pero si le quitamos carga positiva, baja la actividad del antibiótico. Muy bien, entonces vamos acercándonos acá. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y tenemos que el ribosoma está compuesto de dos subunidades. Una subunidad pequeña, llamada la subunidad 30S, una subunidad más grande, que es donde está el canalículo por donde sale hacia afuera la proteína en formación, la subunidad 50S. Ya sabemos que estos nombres no tienen nada que ver con el peso molecular, sino son unidades de centrifugación. ¿A qué unidad de centrifugación se logran separar estos dos ensambles proteicos? Porque esta es una estructura de tipo cuaternaria. ¿Ok? Entonces, esto sería el ribosoma bacterial, que es similar pero diferente al ribosoma de eucariotes. Entonces, dado esta diferencia estructural entre el ribosoma de una bacteria y el ribosoma de los seres humanos, es que podemos utilizar aminoglicósidos sin temor a que afecten nuestro metabolismo de proteínas. ¿Ok? Así que cuidado con eso, porque no se van a enlazar a los ribosomas humanos, porque son diferentes. En color rojo, miren, aquí dice solamente en eucariotes. Entonces, en color rojo estarían los fragmentos proteicos que solamente estarían en células humanas, por ejemplo, y vean que las diferencias son significativas. Todos estos loops o cadenas de color rojo que se ven lo tienen solo las células eucariotes, mientras que acá no lo tiene el ribosoma de la bacteria. Entonces, a ver, en el pasado habíamos visto que los ribosomas tenían como esta forma. ¿Se acuerdan de esas caricaturas que habían, que eran así? O más o menos, a ver, dejémoslo dibujado acá al lado. Ya lo que usted tendría acá sería esto así. Ya visto así de lado, este es el ribosoma. ¿Ok? Entonces, acá usted tiene una subunidad 30S y acá está la subunidad más grande 50S. ¿Se entiende? Esa es como la idea que habíamos visto, ese monito que habíamos visto en algún momento del pasado. Ya esas como dos esferas que se conectaban, el ribosoma. ¿Ok? Con esa forma en particular. Muy bien, entonces, ¿a cuál subunidad se conecta memoria de corto plazo? Muy bien, a la 30S, que sería esta de acá. ¿Y cómo se conecta? ¿Covalente o no covalente? Covalente, muy bien. Entonces vamos a tener una unión de tipo covalente. Y esta unión covalente se traduce en que varias cosas. La proteína
dado que tiene una perturbación en el medio, se une a algo que no es natural, va a ocurrir la perturbación en la lectura del RNA mensajero. Entonces se van a generar proteínas anómalas, proteínas no funcionales. La bacteria va a empezar a producir, o incluso péptidos tóxicos. Por otra parte, la bacteria, cuando esto ocurre, cesa de producir proteínas, porque detecta que hay algo mal, y por lo tanto el mecanismo de acción es de tipo bacteriostático. Entonces, el mecanismo de acción es de tipo bacteriostático, porque la bacteria frena su metabolismo. Al detectar de que las proteínas que está produciendo son anómalas, se produce una estasis, una detención del metabolismo interno proteico de la bacteria. Bien, se fijan, gradualmente vamos entregando la información y aquí tenemos ahora un esquema del ribosoma. La subunidad 30S aquí abajo. Entonces esta sería la subunidad 30S. Entonces esta como hamburguesa que parece o lo que sea, ya, ¿no es cierto? Aquí está la parte de abajo, acá arriba estaría la subunidad 50S, la más grande. Vamos reconociendo los elementos estructurales. Esto que se ve que parece una serpentina es el RNA mensajero. Entonces el RNA mensajero trae la información para sintetizar proteínas. O sea, cada 3, dice ahí un codón, cada 3 bases nitrogenadas, lo que se lee o interpreta de esa información es incorporar un aminoácido. Entonces, en la síntesis proteica se leen de a 3 estos, el código es de a 3. 3 bases significan un aminoácido. Entonces vean qué interesante, esto comienza a ser leído por el ribosoma y comienzan a llegar estos triángulos que se llaman RNA de transferencia, que traen 3 bases nitrogenadas complementarias o anticodones. Entonces esos que vienen ahí son los complementarios y por lo tanto se acoplan de manera perfecta solo donde les corresponde. O sea, si entra uno que no corresponde no pasa nada. Cuando llega el que corresponde se acopla con un puente de hidrógeno y ¡pum! Aporta el aminoácido para que comience a ser eyectado hacia afuera formándose el enlace peptídico y la proteína en formación. ¿Okay? O sea que hay todo otro proceso enzimático acá que no se está mostrando entre medio, cómo este aminoácido al llegar queda ahí y comienza a conectarse a otro que llega después. O sea, después llega otro acá y este verde se va a acoplar al rojo y el rojo se acopló al azul y así la proteína comienza a ser eyectada o sale hacia afuera. Y tenemos que, habíamos visto que los macrólidos bloqueaban el proceso acá, igual que los derivados modernos del linesolid. Esos son fármacos sintéticos. Pero los aminoglicósidos bloquean acá. Los aminoglicósidos bloquean ahí. O sea, ustedes dicen, bueno, ¿y qué bloquea? Ocurre una perturbación estérica, porque al enlazarse a la subunidad 30S generan un cambio tridimensional en la subunidad 30S, haciendo que el RNA mensajero sea leído erróneamente. Generan un estorbo, por así decirlo, es como una cuña que empuja, y de tal manera que el RNA mensajero comienza a leerse de manera errada. ¿Okay? Entonces, eso es lo que ocurre en esa región en particular. Entonces, ya con eso podemos ir entendiendo de que vamos a poder asociar los aminoglicósidos a fármacos que tengan mecanismos de acción diferentes, que no sea el mismo mecanismo de unirse a la misma subunidad. Bien, aquí una pequeña información, vamos a destacar algunas cosas claves. Dice, se mencionan algunos relevantes, dice streptomicina, gentamicina, neomicina. Mencionan 3 muy relevantes de primera generación y estos de segunda generación, ya vamos a ver las generaciones. Dicho sea de paso, la neomicina se vende muchísimo en farmacia en forma de gotas. ¿Gotas para qué?
gotas para tratar infecciones en infantes. Gotitas que se le da a los bebés o a los niños para tratar infecciones intestinales. Dice, son ejemplos de antibacterianos aminoglicósidos. Estos antibióticos de amplio espectro, creo haberlo mencionado en el comienzo, que son antibióticos de amplio espectro, o sea, hace gram positivos y gram negativos, y son capaces de interferir con la síntesis de proteína bacterial. Los aminoglicósidos antibacterianos contienen aminoazúcares unidos glicosídicamente, o sea, un enlace glicosídico, de acuerdo a lo que ya sabemos de bioquímica, es este enlace anomérico entre carbono, utilizando un oxígeno como puente, y otro carbono. ¿Ok? Esa es la unión que vamos a tener. Comparten características comunes, como por ejemplo, pobre absorción por vía oral. Ya lo dijimos, no se van a absorber. Y la razón, aquí no lo dice, pero esta pobre absorción por vía oral, que muchas veces no se explica en textos más de farmacología, es porque son tremendamente iónicos y algo iónico no se va a absorber fácilmente. Además, si usted le calcula las reglas de Lipinski, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, miren, permítanme devolverme un segundito para ver acá la estructura. Eso cumple la cantidad óptima de aceptores de puente de hidrógeno. ¿Cuántos aceptores de puente de hidrógeno puede tener una molécula? Ya, pero miren, dadores y aceptores son diferentes. Cuando uno habla de aceptor, oxígeno o nitrógeno, y eso es 10. Aquí hay más de 10. Y dadores, NHs u OHs, esos son 5. ¿Ya? Y aquí parece que también es más de 5, ¿no? Claramente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, pasó. ¿Ya? Entonces, no cumple ni con la cantidad de dadores, ni con los aceptores, por lo tanto, eso no se va a absorber, va a tener una pésima farmacocinética. No le calculo el peso molecular, pareciera ser que no tiene más de 500. Pareciera ser como que está en el límite, ¿ok? Pero ya con la cantidad de dadores y aceptores, no pasó la prueba. Entonces, es ahí la razón de esto que dice acá, pobre absorción por vía oral. Dice, estos compuestos son usados para tratar infecciones sistémicas, cuando se inyectan de manera intravenosa. Entonces, sistémico, eso va a ser intravenoso. Y siempre es, en clínica esto siempre lo inyectan muy lentamente. No pueden inyectarse de una, ¿okay? Producen flebitis y otro tipo de descompensaciones plasmáticas. Bueno, dice que hay efectos asociados de tipo ototóxico y nefrotóxico. Por ello, ¿okay? Solamente están restringidos para un uso de infecciones serias, o sea, infecciones sistémicas serias, a eso se refiere. De manera periférica, ya sabemos que pueden ser empleados también para infecciones intestinales, porque no se van a absorber y ahí no hay riesgo de ototoxicidad o de nefrotoxicidad, o bien para infecciones oftálmicas, donde tampoco va a haber riesgo de ototoxicidad o nefrotoxicidad, así que no tengan miedo si en algún momento tienen que ocupar un colirio de aminoglicósido, no les va a pasar nada, porque por vía oftálmica no se van a absorber, ¿ya? Así que ojo en la prueba, de repente yo pregunto eso y se les olvida. Bien, vamos entonces a las estructuras y a las diversas generaciones de este tipo de moléculas. Aquí hay varios y los vamos a analizar que tienen en común. Primera observación relevante es que no están limitados a 3 anillos. Vimos la streptomicina que tenía 3 anillos, pero aquí hay algunos con 2, con 3 y con 4. Entonces no están limitados a 3 anillos, pueden ser 2, 3 o 4. Y eso no significa que sean de menor o mayor generación. No necesariamente. No hay una relación entre la cantidad de anillos y la generación a la cual pertenecen. Entonces, vamos identificando, primero, como ejercicio acá tenemos varios de ellos, vamos identificando los que son carbohidratos de los que no. Entonces, paromicina como ejercicio acá, no me voy a detener tan detenidamente en esto porque no es tan complicado, ese no es carbohidrato, los otros 3 sí. ¿Qué carga neta va a tener? Bueno, marquemos acá un nitrógeno, 2 nitrógenos, 3 nitrógenos, 4 nitrógenos, 5 nitrógenos. Entonces vamos a tener más 5, súper cargado, súper positivo. Y muchos grupos hidroxilos, súper polar esta molécula. Vamos al siguiente.
Ahí está el que les mencioné recién, la tobramicina, ampliamente vendida para infecciones oftálmicas. ¿Cuál es el anillo que no es carbohidrato? Que no es aminoazúcar. Muy bien, ya entonces tenemos ahí un anillo que no es. Y ahora vamos a la carga, tendríamos más 1, más 2, ya, más 3, más 4, más 5. Muy bien. Entonces, otra vez, súper positivo. Canamicina, ahora está dibujado de forma plana. ¿Pero cómo es eso? Es lo mismo, solamente que esto es una proyección plana tipo Hobart. O sea, no tenemos la forma de sillas de los anillos cíclicos. Está todo plano, se muestran las quiralidades. No me interesa que ustedes se sepa todas las quiralidades de cada centro en particular. Pero sí hay algo con los hidroxilos que ya voy a mencionar. ¿Cuál es el anillo que no es de tipo carbohidrato? Muy bien, otra vez el anillo B que se menciona ahí. Se no es carbohidrato y tenemos 1, 2, 3, 4. Se carga más 4 a pH fisiológico. ¿Cómo la bacteria se va a defender de eso? Vamos a acercar para allá, ¿no es cierto? Y aquí hay ya cierta respuesta a ello. Otra vez el anillo que no es carbohidrato. Muy bien, nuevamente el anillo central. Y contamos los aminos básicos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. A ver, ¿por qué el otro no? El que está acá. Muy bien, porque esa amida, si no tiene carga, está completamente neutro. Y de hecho tiene una razón de ser que eso esté acilado. Y es porque la bacteria se defiende de los aminoglicósidos con enzimas. Los mecanismos de resistencia, los mecanismos de degradación son por modificación de grupos hidroxilo o por modificación de grupos amino. La bacteria tiene varias enzimas que pueden acilar hidroxilos o aminos, que pueden conjugar algo a grupos hidroxilo amino, que pueden pegar bases nitrogenadas incluso a grupos hidroxilo amino, ¿ya? Y debido a eso es que se han modificado estos grupos, se les ha quitado grupos polares para evitar que sean degradados o se han protegido ciertos grupos para evitar que la bacteria degrade. Y una estrategia particular también es crear pequeños impedimentos estéricos en la estructura. ¿Impedimentos estéricos dónde? Por ejemplo, metilar un amino. A ver, veamos si es que alguno de estos... bueno, este tiene un amino acilado, ahí es más que evidente que hay un estorbo estérico acá, ya, pero, a ver, hay otro donde vean un amino metilado, donde simplemente se le conectó un metil para generar algún impedimento estérico. Yo sé que se ve pequeña la imagen ahí, pero gracias. Muy bien, vamos para allá inmediatamente. Exacto, entonces... tenemos ahí un pequeño grupo metil y ese pequeño grupo metil genera un impedimento estérico para que la enzima degrade los hidroxilos que están en la cercanía o el mismo grupo amino que está metilado. Entonces eso tiene razón de ser. La razón de ser es generar impedimento estérico. Así que ojo en la prueba, esto no tiene nada que ver con mejorar su absorción por vía oral o algo así. Acuérdense que cuando vimos cefalosporina, la que tenía el metil era absorbible por vía oral. Ya, así que nada que ver, no confundan las ideas. Y en este último, en la gentamicina, también muy vendido en el mercado nacional. ¿Cuál es el anillo que no es carbohidrato? ¿O son todos carbohidratos acá? Ya, muy bien, el de arriba no es carbohidrato, no tiene un oxígeno dentro de la estructura, no hay un carbono anomérico, así que ese dejó de ser carbohidrato. Los otros son aminoazúcares. Y acá la gentamicina dice que es una mezcla, porque R, el grupo R, ya, o sea, justo acá en el carbono 1, a ver, 1, en el 4, perdón, ¿no es cierto? Ya, 1, 2, 3, 4. Sí, ojo, ahí, a ver, si es que marcamos esto, ese no era el 1. Exacto, ¿no es cierto? Tiene 3 opciones para incorporar una cadena aminada. Puede ser simplemente un metileno amino, ¿ok? Un etileno amino, un etileno metilamino. Y el hecho que diga acá ácido sulfúrico, ¿qué significa esto? Hemos explicado también este tipo de representaciones en el pasado. Ya, pero si uno le agrega, por así decirlo, medio ácido, ¿qué es lo que uno está formando, por así decirlo? Ya, o sea, estamos formando una sal, ¿ok? ¿No es cierto? Entonces,
¿no es cierto? Cuando tenemos eso, ya entonces estamos formando una sal sulfato. Ya, perfecto, una sal sulfato. ¿Qué va a ser la forma soluble? Por ejemplo, un colirio acuoso oftálmico, ¿ok? O el inyectable intravenoso. Ya también tiene que ser una sal fácilmente soluble en agua. Así que ojo acá, porque, por ejemplo, ¿en qué familia hacíamos sales medias raras que enmascaraban el sabor y que eran largas, medias con trayones orgánicos, como por ejemplo glucepato? Con una sal, con un ácido carboxílico de cadena larga en los macróleos, como en la eritromicina. No confundan los nombres. Ya en la eritromicina, ¿se acuerdan que podíamos hacer sales media extrañas? Esas sales orgánicas buscaban enmascarar sabores. Aquí nada que ver, no confundir. De hecho, acá es contraproducente formar una sal orgánica porque va a ser más insoluble. Todo lo contrario, queremos una sal inorgánica como sulfato, la más común, para que sea ampliamente soluble en medio acuoso porque van a ser mayormente administrados por vía intravenosa. ¿Ya? Así que no olvidar eso. La única excepción sería si que usted lo está formulando en un ungüento oftálmico, ¿okay? O en una crema oftálmica. Ahí sí, ya ahí puedo tener algo más lipofílico. Pero si es para ser intravenoso, tiene que ser soluble en el buffer, en el agua que se esté administrando. Detengámonos un segundo más en algún último que hay acá. Vean qué interesante, se modificó un oxígeno ahí. ¿Qué será? Porque de esa manera, ¿no es cierto?, evitamos degradación. También puede ser un oxígeno que sea metabolizado a nivel hepático. Entonces, en este caso, tenemos que el del centro es el anillo que no es carbohidrato. Y tenemos un nitrógeno, 2 nitrógenos, 3 nitrógenos, 4 nitrógenos, carga neta más 4. Perfecto, habiendo entendido más o menos la estructura de esto, vamos a ver cómo se enlazan al target. Así que permítanme un segundo para que hagamos el cambio de imagen.